Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa de hoy nos corresponde concluir prácticamente el capítulo 1 de este Evangelio de Mateo. Y en nuestro programa anterior estábamos comentando los versículos 23 al 25 de este capítulo 1. Dicen estos versículos: «Y llamará su nombre Emanuel», que traducido es «Dios con nosotros». Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Parece que aquí hay un problema. Y quizá usted puede decir, ¿dónde es que a Jesús se le llamó alguna vez Emanuel? Y claro que no hay un lugar donde se le llame Emanuel específicamente. Se llama Jesús porque ese es su nombre. Se le dio este nombre porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Cristo, a propósito, es su título, que significa Mesías. Pero Jesús es su nombre. Pero dice aquí que será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dijimos en nuestro programa anterior que teníamos aquí una de las cosas más maravillosas en toda la palabra de Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. No puede ser Emmanuel, Dios con nosotros, a menos que haya nacido de una virgen. Es la única manera. Y note usted que a menos que sea Emmanuel, no puede ser Jesús. La razón por la cual le llaman Jesús Salvador es porque Él es Dios con nosotros, o sea, su encarnación. Esta verdad acerca del que bajó a la tierra es una de las cosas más maravillosas en la Biblia. El escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 9, nos dice: «Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos». Tenía que ser un sacrificio que fuera aceptable. Yo no pude ni puedo morir por los pecados del mundo, ni me es posible morir para salvarme de mis propios pecados. Pero Él sí puede. Ahora, ¿cómo es que Jesús puede ser un Salvador? Porque es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cómo llegó a estar con nosotros? Pues naciendo de una virgen. Una vez más decimos que su nombre es Jesús. Nunca lo llamaron Emmanuel. Pero no es posible llamarlo Jesús a menos que sea Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Debe ser Emmanuel para ser el Salvador del mundo. El nacimiento virginal es así entonces algo de suma importancia. Ahora, ¿es posible que una persona sea un cristiano y niegue el nacimiento virginal? Escúchenos con cuidado, amigo oyente. Creemos que es posible aceptar a Cristo como Salvador sin saber mucho acerca de Él. Es posible hasta ignorar que esta historia se encuentra en la Biblia. Pero después que alguien llega a ser hijo de Dios, no negará el nacimiento virginal del Señor Jesús. No necesita saberlo para ser salvo, pero no puede negar el nacimiento virginal de Jesucristo después de llegar a ser hijo de Dios. ¿Le parece que somos dogmáticos, amigo oyente? Bueno, esperamos que así le parezca. Esto es supremamente importante, porque deseamos tener un Salvador que pueda llegar hasta nuestro corazón y salvarnos del pecado. Si Él es simplemente otro hombre como yo, entonces no le será posible ayudarme mucho. Pero si Él es Emmanuel, Dios con nosotros, nacido de una virgen, entonces sí puede ser mi Salvador. Amigo oyente, ¿es Cristo su Salvador hoy en día? Él tomó de esta manera sobre sí mismo nuestra humanidad para gustar la muerte por todos nosotros. Llevó así nuestro castigo. Tuvo una muerte redentora por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y en esta forma concluimos nuestra consideración del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Y nos encontramos ante el capítulo 2. El tema de este capítulo es la visita de los magos después del nacimiento del Señor Jesús, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Quisiéramos que notara que los eventos en este Evangelio realmente ocurrieron. Son históricos, pero en el trasfondo hay una verdad grande que se presenta y que no queremos pasarla por alto.
Ya hemos dicho que cada evangelio fue dirigido para suplir las necesidades de cierta agrupación de personas y que Mateo fue escrito especialmente para la nación de Israel, un pueblo religioso. Ahora veremos que el propósito principal del segundo capítulo será el de mostrar a Israel cómo fueron cumplidas las escrituras del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús. Estamos seguros de que había muchos estudiantes sinceros de la palabra que vivían en el día de Cristo y que se preguntaban, ¿cómo podrían cumplirse todas estas profecías? Parecía ser algo muy difícil. Bueno, vamos a juntarlas y a considerarlas. En primer lugar, debían nacer en Belén, versículos 5 y 6. Esto cumple la profecía de Miqueas 5:2. En segundo término, fue llamado de Egipto, versículo 15. Ahora, esta profecía se encuentra en Oseas 11:1. En tercer lugar, habría llanto en Ramá, versículo 18. Ahora, si nace en Belén, ¿por qué han de llorar en Ramá? Bueno, se predice esto en Jeremías 31:15. Y en cuarto lugar, sería llamado Nazareno, versículo 23. Esa profecía se encuentra en Isaías 11:1. Ahora, ¿cómo es posible que todas estas cosas se cumplan en un pequeño bebé que nació en aquel día? Mateo muestra cuán literal, exacta y naturalmente todas estas profecías fueron cumplidas sin ningún error ni en la profecía ni en la historia. Aconteció todo precisamente como Dios había dicho que iba a acontecer. Ahora esto debe darnos una indicación del hecho de que en nuestro día hay ciertas profecías que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Puede ser que nos sea difícil correlacionarlas y ver la manera en que puedan ser cumplidas. Opinamos que estamos llegando ya al tiempo de su cumplimiento y que hallaremos que todo está aconteciendo de una manera normal y natural. Desde nuestra perspectiva, todo nos parece ser un rompecabezas, pero cuando lleguemos a su presencia y todo se haya cumplido, reconoceremos que todo será cumplido tan naturalmente como se cumplieron las profecías en cuanto a su primera venida. Cada pieza en el rompecabezas encajará en su lugar y nos preguntaremos por qué no lo vimos antes. Leamos ahora el primer versículo de Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando vinieron los magos, querían saber dónde había nacido. ¿Quién? Pues el rey de los judíos. Ahora esto ocurrió en los días de Herodes el rey. Y si había algo que Herodes no quería tener ni toleraba, era la competencia. Realmente la llegada de estos magos a Jerusalén lo inquietó mucho. He aquí vinieron del oriente a Jerusalén 3 magos. ¿Es eso lo que dice la Biblia suya, amigo oyente? Usted dice, no, pues usted ha insertado la palabra 3. Bueno, ¿no son 3 los que siempre se ven en las tarjetas de Navidad? Creemos que muchísimas personas saben más acerca de la historia navideña de las tarjetas de Navidad que la de la Biblia, y reciben así tantas ideas erróneas sobre este gran evento. Vamos a tratar de corregir algunas de estas falsas impresiones que recibimos de las tarjetas de Navidad. En primer lugar, note usted que no había 3 magos. No sabemos cuántos había, pero permítanos sugerir que dudamos que 3 magos pudieran haber turbado a Herodes ni haber causado conmoción en toda la ciudad de Jerusalén. Creemos que unos 300 magos sí pudieran haber causado conmoción. Estos magos que vinieron del oriente evidentemente llegaron de regiones diferentes. Habían estado estudiando las estrellas y habían visto una misma estrella y por lo tanto se juntaron y llegaron hasta Jerusalén. No sabemos cuántos había, pero estamos casi seguros que no fueron solamente 3. Creemos que quizá unos 300 magos sería más cercano a la verdad. Pero por favor, note usted que no hemos dicho que había 300 magos. Bueno, estos magos vienen ante Herodes diciendo en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Están buscando a un rey. Esa fue la cosa que turbó tanto a Herodes. Y añaden que habían visto su estrella en el oriente. En la poesía esa estrella se llama la Estrella Oriental, y en la actualidad hay también una organización que lleva ese nombre. Pues bien, el honorable director de esa organización, miembro de una iglesia cristiana,
Conversaba una vez con su pastor y quedó muy turbado cuando el pastor le explicó que no era una estrella oriental la que vieron los magos. Si hubieran visto su estrella en el oriente y si hubiera sido una estrella oriental, habrían llegado a la India o a la China. La estrella estaba en el occidente. Los magos en el oriente vieron la estrella, pero la estrella estaba en el occidente y ellos la seguían. Llegaron al occidente y no al oriente. La pregunta que hacemos es, ¿cómo es posible que asociaron una estrella con un rey? ¿Y cómo la identificaron con Israel? Todo lo que sabemos es que las gentes orientales recibieron una profecía. El profeta Balaam había dado una profecía a los ancianos de Moab y a los ancianos de Madián, y ésta se encuentra en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, donde dice, «Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set». Note usted que la profecía dice que una estrella saldrá de Jacob, esa es la nación de Israel, y un cetro se levantará de Israel. La estrella y el cetro van juntos. Ese es el único lugar que sepamos donde están juntos en todo el Antiguo Testamento. Los magos en el oriente tenían esa profecía y por tanto salieron del oriente misterioso buscando a un rey. Esto sí turbó a la ciudad de Jerusalén y al viejo rey Herodes. Ahora el versículo 3 dice, «Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él». La llegada de 3 magos no sería muy impresionante, pero 300 magos, llegando a la ciudad de Jerusalén y haciendo una pregunta como esa, sí podía ser muy turbador. Ahora Herodes quiere saber acerca de esto. Este hombre es el gran Herodes, un hombre muy supersticioso. Esperamos que usted tenga un buen diccionario bíblico y que tome tiempo para leer acerca de la familia de los Herodes. Era un tipo de gente de la más perversa que se conoce. Es muy semejante a la casa de Médicis. Aquella familia fue una verdadera mafia del primer siglo. Bueno, este hombre era el más perverso de todos. Era de Idumea y había comprado su posición del gobierno romano. No era de Israel, de ninguna manera, y estaba muy ansioso por saber de qué se trataba todo esto. Leamos ahora el versículo 4, donde dice, «Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo». No les preguntó, sino que demandó, diciendo, «Yo sé que tienen las Escrituras y que en ellas hay una historia de un Mesías que ha de venir. Quiero saber dónde ha de nacer». Una de las cosas asombrosas es que a los escribas les fue posible decirlo. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 2 de Mateo. Ellos le dijeron, «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Cuando hizo esta pregunta a los escribas, no les fue necesario buscar las Escrituras, ni pasaron unos 5 minutos tratando de hallar el pasaje. Ellos sabían que estaba en Malaquías 5:2. El hecho es que no les fue necesario volver a leerlo porque lo tenían en la mente. Les fue posible citarlo. Lo conocían todo en cuanto a la venida del Mesías. El problema cayó en que su conocimiento era solamente académico, pero no estaba relacionado con sus vidas. No tenía ningún significado para ellos. Uno creería que después de escuchar a los magos, habrían montado en camello y viajado de Jerusalén a Belén, pues no queda muy lejos. Uno pensaría que dirían, «¿Qué les parece si viajamos con ustedes? Estamos buscando también al Mesías». Hay una amonestación aquí, y es que uno bien puede conocer las verdades en cuanto a hechos de la historia y la profecía, y todavía no darles ningún significado para su propia vida. Nos preguntamos hoy en día, ¿cuántos están realmente buscando la venida del Señor? Hablamos de ella y estudiamos muchísimo acerca de la profecía. ¿Le gustaría a usted, amigo oyente, verlo ahora mismo? Supóngase usted, amigo oyente, que Jesucristo apareciera de repente, hoy mismo, en el lugar donde usted está. ¿Interrumpiría Él algo? Quizá le diría a usted, «Me hubiera gustado que hubiera pospuesto su visita para algún otro tiempo». Bueno, Herodes recibió su información de los escribas, y luego leemos en el versículo 7 de este capítulo 2 de Mateo, «Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella».
Vamos a hacer esta declaración ahora y mencionarla de nuevo más adelante. La estrella había aparecido algún tiempo antes que llegaran. Viajaban por camello, no por avión a reacción, y por lo mismo era un viaje larguísimo a través del desierto. Opinamos que no llegaron a Jerusalén sino hasta por lo menos un año después que apareciera la estrella. Esto no fue meramente una celebración navideña. Al atravesar el desierto, confiaban en que lo verían y así le llevaron regalos. Note usted que Herodes indagó diligentemente. Él tenía interés en el nuevo bebé. Luego los envió a Belén. Leamos ahora el versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Se está portando tan astuto como una vieja serpiente, y eso es exactamente lo que era Herodes. Suponga usted que le hubiera dicho, les digo que si hay un rey nacido por aquí, pronto arreglaré la situación. Y supóngase que luego hubiera enviado soldados a Belén. De seguro que nunca habría encontrado al niño porque lo hubieran escondido. Pero Herodes sabía que el método mejor y más inteligente era el de dejar que los magos salieran y encontraran al niño y luego volvieran para decirle dónde estaba. Dijo que quería ir y adorarle, pero claro, lo que realmente quería era matarlo. Veamos ahora los versículos 9 y 10 de Mateo capítulo 2. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ahora la estrella aparece de nuevo. Creemos que deben haber viajado por un tiempo largo sin ver la estrella. Y eso debe contestar la tontería que se oye decir hoy en día. Esto no fue ninguna confluencia de ciertas estrellas que sucedió en un tiempo particular. Esta estrella era una estrella muy extraordinaria, una estrella sobrenatural. Era milagrosa y no debemos tratar de hallar una explicación para ella. Ahora puede ser como piensan muchos astrónomos que hubiera un movimiento algo grande en los cielos en aquel tiempo. Cuando Él vino, amigo oyente, el cielo y la tierra respondieron a su venida a este mundo. Creemos que tales cosas sí acontecieron, pero creemos también que los magos vieron una estrella sobrenatural. Y aquí tenemos que detenernos por esta oportunidad. Continuaremos la consideración de este capítulo 2 del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 2 de Mateo para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Le recordamos que las notas y bosquejos de estos estudios bíblicos están a su orden sin costo alguno para usted. Solicite este material escribiendo su nombre y dirección completos y en orden a la dirección que mencionamos al final del programa. Tenga muy en cuenta escribir con claridad sus datos personales, lo que nos permitirá enviarle a usted, a la brevedad que sea posible, este material. Quedamos, pues, en espera de su carta. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que Dios colme su vida de las ricas bendiciones del cielo.